A continuación, la siguiente ponencia le corresponde a la doctora Alegría Dávalos. La doctora Dávalos es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica del Ecuador, tiene un máster universitario en Nutrición y Metabolismo de la Universidad de Navarra, un diplomado de Dietética en Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Barcelona, es especialista en Nutrición y Metabolismo, miembro de la Obesity Society desde el 2014 y de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, médico nutrióloga en práctica privada desde el 2008 y es un líder de opinión en temas de nutrición y salud. El tema que nos va a presentar es trastornos de la conducta alimentaria en la mujer. A mí hay que bajarme un poquito el micrófono porque no soy tan alta. Buenas tardes, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por la invitación. Es un placer estar aquí porque es de salud desde las mujeres hacia las mujeres y eso es una virtud que han encontrado reunir en este congreso, así que las felicito por eso a las organizadoras y a los organizadores. Vamos a hablar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria en la mujer. Es un tema que cada vez llama mucho más la atención porque se encuentra en edades más tempranas y de hecho tiene una capacidad de volver a presentarse en mujeres de edad adulta, que eso tenemos que estar muy pendientes. Aproximadamente 20 millones de mujeres en el mundo están sufriendo de algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Vemos que es una población enorme que necesitamos atender. Lamentablemente, durante la pandemia, estos trastornos fueron más notorios debido al contacto con las redes sociales, a la dificultad de canalizar ciertas situaciones emocionales que estuvieron muy presentes en la época de pandemia y, lógicamente, el encierro, y eso hizo que aumenten en 20%, es una cifra enorme, los trastornos de conducta alimentaria y que seguimos recibiendo en la consulta prácticamente todas las semanas. Los principales trastornos de conducta alimentaria que voy a mencionar hoy, pues son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atrancón. En cuanto a la anorexia nerviosa, de acuerdo a los criterios diagnósticos, primero vamos a notar una restricción excesiva de la ingesta en relación a los requerimientos nutricionales de esa mujer a esa edad en su condición. Tenemos que notar que al hacer la anamnesis, la paciente muestra un miedo intenso a ganar de peso o de hecho a convertirse en obesa, ya lo ponen como tal, e incluso esta paciente se encuentra debajo del peso normal, pero aún tiene miedo de estar obesa. Y una alteración notoria de la percepción de su peso o de su imagen corporal. Todos en la familia, profesores, amigos, colaboradores, etcétera, la notan muy delgada y ella se sigue viendo gorda. Algunos signos y síntomas importantes que nosotros podemos ir notando en la consulta. Para empezar, estas pacientes en la etapa inicial pueden pasar desapercibidas y por eso es tan importante ponerle atención a los pequeños rasgos que presenta la característica de la personalidad de la paciente. No comen con la familia, inventan cualquier pretexto para saltarse esa comida, para no estar ese rato de la comida, inventan actividades, deberes, estudios, salidas, etcétera, para no sentarse en la mesa a comer. Se ha visto en algunos estudios que las comidas en familia, el sentarse a comer por lo menos una vez al día en familia, reduce más del 25% el riesgo de un trastorno de conducta alimentaria. Así que a sentarse a la mesa todos. Además, esconden los alimentos, hacen trampas y mentiras para no mostrar que en realidad no están comiendo. Sistematizan todo lo que está permitido y prohibido. Hoy por hoy, a nivel digital, tenemos muchísimas aplicaciones y traqueadores de alimentos y nosotros tenemos que estar advertidos de ello. Como médicos tenemos un celular en la mano en el que podemos tener también acceso a esas plataformas o a esas herramientas que están usando nuestras pacientes y no quedarnos atrás de ellas. Ellas vienen con muchísima información, te saben decir las calorías que tiene todo, tienen sus aplicaciones en la mano y un poco a veces te someten a un duelo, a decir, hasta tomarte una prueba acerca de cuántas calorías crees tú que tiene y cuánto realmente dice mi fitness tracker que eso tiene. Entonces tenemos que estar un paso más adelante que ellas para poderlas ayudar, porque si no nos sorprenden y después lógicamente no tenemos esa adherencia y la paciente dice, no sabe, no vuelvo.
La hiperactividad. Notamos que estas chicas no se quedan quietas, suben y bajan las gradas, encuentran alternativas para estar todo el día en movimiento porque piensan que únicamente merecen comer si es que se lo están gastando. Entonces tenemos que estar pendientes y lógicamente ellas ya lo están, de cuántas calorías están gastando. Y recuerden, como las herramientas y los gadgets que les acabo de comentar, pues tienen pulseras medidoras de calorías, smartwatches en los que les dicen cuántas calorías están gastando al día y cada vez tienden a subir la tasa de exigencia en su actividad física. Ahí tenemos que estar monitoreándolas y pidiéndoles que nos compartan esos datos reales para tratar de hablar con la verdad. Cambios frecuentes de humor. Lógicamente sabemos que esta condición viene acompañada de situaciones emocionales estresantes en las que la paciente puede presentar cambios de humor y además, acompañados de una ingesta restrictiva de alimentos, cualquiera se pone mal genio. Tendencia al aislamiento y al insomnio, ya que muchas condiciones sociales involucran la comida dentro de las celebraciones, ellas prefieren no ir y no acudir a los eventos sociales y aislarse de muchas interacciones que tengan que ver con comida y se aíslan. Lógicamente el insomnio porque muchas veces prefieren estar activas en la noche y no dormir para estar gastando calorías. Pérdida de peso evidente e intenso miedo a engordar. Son pacientes que realmente están así de deterioradas y se siguen viendo pletóricas. Consecuencias del porcentaje de pérdida de peso. Bueno, esto depende de qué tanto hayan perdido en relación al peso ideal. Si nosotros fácilmente pensamos en un peso ideal, que lo digo entre comillas porque realmente el peso ideal no existe, pero si lo comparamos con un índice de masa corporal de 22, si es que nuestra paciente ha perdido 15% menos de ese peso, ya presenta menorrea, estreñimiento, extremidades frías, piel reseca, la nugua, alopecia, letargia, dificultad para concentrarse, irritabilidad y depresión. Si ya perdió 25% más de su peso ideal, además de todo lo anterior, son pacientes que presentan signos muy evidentes con bradicardia e hipotensión, que suelen ser un poco los que más llaman la atención en la familia, y lógicamente sensación de hipoglicemia y de mareos. Las pacientes tienen como base la distorsión de la imagen corporal y la búsqueda inalcanzable de tener un peso en el que se sientan cómodas. Eso lleva un ciclo y tenemos que saber de dónde partir para cortarlo. Primero, sienten una ansiedad inmensa por controlar su imagen, basadas en foto, basadas en espejo, basadas en algo subjetivo. Entonces ahí tenemos un punto en el que nosotros podemos atacar con objetividad, porque todo es subjetivo, el espejo es subjetivo, la foto también, lo que a alguien le parece mucho, a otro le parece poco. Entonces no podemos agarrarnos de la subjetividad, pero presentándole datos a la paciente, podemos hablar con objetividad en porcentajes de grasa, masa muscular, peso, etcétera. Una vez que esta chica tiene ansiedad por la imagen, empieza a restringir la ingesta y a presentar ayunos forzados. Ahí es donde los que la acompañan pueden empezar a notar ese cambio. Lógicamente, esta paciente, al no comer, al no evacuar, presenta una retención abdominal, puede ser líquido, puede ser gas, puede ser contenido digestivo, y eso genera un aumento en el perímetro abdominal, pero es gas. Y a ella le confunde. La paciente se mira al espejo y se mira panzona, se mira con abdomen protruido y dice, sigo estando gorda. Realmente hay que explicar estas condiciones para que la paciente pueda manejar la parte psicológica un poco mejor y por eso evitar la subjetividad del espejo. Ya que tienen una imagen corporal alterada y aunque estén muy delgadas se siguen viendo con aumento de peso, tenemos que romper esa fijación que tienen con el peso para que la paciente no siga negándose a comer. Este ciclo lo podemos cortar y atacar en cualquiera de sus partes, pero hay que conocerlo para saber en cuál nos estamos metiendo. Los efectos de la anorexia en todo el cuerpo, a nivel central, a nivel de concentración, cosas evidentes como la caída del cabello que lo empieza a notar la paciente y lo empiezan a notar sus familiares, amigos y quienes la acompañan. A nivel cardíaco, el aumento de la reducción de la frecuencia cardíaca, la reducción de la presión arterial. Lógicamente,
ya vamos a hablar del abordaje, pero empezamos a notar leucopenia y anemia, alteraciones en la masa muscular, porque son pacientes que con la pérdida de peso tienen sarcopenia. A nivel renal pueden llegar a tener hasta falla renal, lógicamente porque las pacientes tienen alteraciones en los líquidos y electrolitos. A nivel intestinal, hinchazón, constipación y lógicamente a nivel hormonal, muchísimos cambios entre los que encontramos la amenorrea y la alteración de la síntesis de calcio. Pasamos al siguiente trastorno, que es la bulimia. El logo de la bulimia lo dice todo. En realidad es una condición en la que la purga y principalmente los vómitos son los que marcan la diferencia. Esto es importante y es también una de los lemas de las asociaciones que luchan contra los trastornos de la conducta alimentaria. Es un juego de palabras en el que nadie es perfecto, pero ningún cuerpo es perfecto, y eso tenemos que explicarlo, porque las pacientes viven soñando en un cuerpo perfecto para ellas. En esta bulimia hay episodios recurrentes de atracones, una autoevaluación constante frente al espejo y frente a su patrón alimentario, y lógicamente hay una frecuencia repetitiva de estos cambios. ¿Cuáles son esos episodios de atracones? Comen mucho y después empiezan la compensación inapropiada a través de laxantes, a través de vómitos, diuréticos, inclusive, como lo dijimos, también otro compensatorio puede ser la actividad física excesiva para evitar y frenar un aumento de peso. La autoevaluación influenciada por el peso y por la composición corporal subjetiva, porque estas pacientes todo en ese sentido no tienen un valor claro y evidente. Y la frecuencia es que tiene que ser en promedio una vez por semana mantenido durante al menos 3 meses. Y bueno, aquí entra un poco el tiempo a jugar un valor importante. No siempre hace falta esperar esos 3 meses para empezar a manejar a la paciente. Tan pronto la familia o alguien nos refiera a este problema, tenemos que empezar la atención, porque mientras más oportuna, más valor le vamos a dar a la evolución y vamos a poder ayudar mejor a la paciente y a su familia. También tiene su círculo vicioso, la dieta restrictiva. Esa dieta restrictiva le genera a la paciente tensión, estrés y aparecen los antojos. Una vez que empieza el antojo, comen en abundancia, se empachan, se comen cantidades enormes y como consecuencia, sentimiento de culpa y la purga que puede ser con laxantes, que puede ser con vómitos autoinducidos o con inclusive diuréticos. La afectación en órganos blancos, que también es terrible, porque las pacientes no siempre notan que están bajando de peso. Dicen, bueno, me mantengo, entonces no pasa nada. No es como la anoréxica que llega a ser tan evidente la pérdida de peso, pero la afectación en órganos es muy fuerte. La afectación a nivel psicológico, la depresión, las adicciones. En cuanto a las que vomitan, tienen hipertrofia de glándulas salivales, afectación de la cavidad oral con caída de dientes y caries, tienen también afectación del esófago, que por endoscopía se evidencian muchas lesiones esofágicas, y estomacales también, latidos irregulares que pueden ocurrir por alteración de electrolitos y de líquidos, porque las pacientes se purgan y luego no compensan y no se hidratan, no recuperan electrolitos, y puede haber también, además de afectación cardiovascular, afectación renal, debilidad muscular y una constante distensión abdominal, dolor abdominal y daño intestinal. El otro trastorno, que tal vez algunos sí lo conocen, pues es el trastorno por atracón. Este trastorno tiene unos factores de riesgo que han sido muy bien delimitados, en los que puede haber una historia familiar de trastorno por atracón en otras personas de la familia. Entonces, ahí la anamnesis, una vez más, es súper importante para nosotros poder saber de qué manera vamos a abordar a la paciente. Antecedentes psicológicos, y lo puse más adelante, pero de una vez les cuento, hay una asociación importante de los trastornos por atracón con adicciones, alcoholismo y tendencias en las que se busca una recompensa, ¿sí? Entonces, ahí hay que investigar
y ganarse la confianza de la paciente para poder determinar estas condiciones. Y pacientes que hacen dietas frecuentes también, como parecido al ciclo de la bulimia, tienen momentos en los que ya la dieta es tan restrictiva que empiezan esos antojos que pueden ser incontenibles y comer una cantidad exagerada de alimentos. Hay mucha asociación entre el trastorno por atracón y el sobrepeso y la obesidad, pero no es necesario que una persona tenga sobrepeso para tener trastorno por atracón. Tampoco todos quienes tienen sobrepeso llegan a tener atracón, pero simplemente hay una asociación ahí que es muy evidente. 2 de cada 3 personas con trastorno por atracón son obesas y la prevalencia es el doble en mujeres que en hombres. Entonces esto hoy, para lo que nos trae acá, que es la salud femenina, llama mucho la atención. El 30% de aquellas personas que intentan bajar de peso presentan síntomas de trastorno por atracón. Entonces ahí volvemos a hablar de la parte en el cambio de estilo de vida, donde queremos que nuestros pacientes estén más saludables, pero lógicamente en el proceso de la pérdida de peso tenemos que vigilar mucho que no aparezcan estas condiciones que nos empañen el proceso. Esta es la línea de tiempo de lo que ha pasado con este trastorno por atracón, que posiblemente se convirtió en algo más notorio en los últimos, diría yo, 15, 20 años. En el 1959 ya fue identificado, en el 87 apareció dentro del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, fue mencionado, pero todavía no fue calificado. De ahí, luego en el Manual de Diagnóstico 4 de las enfermedades mentales, en el 94 ya se lo incluyó con nombre y apellido. En 2008 se empezaron a formar asociaciones para el manejo de esto. Apareció el Manual de Diagnóstico 5 con criterios diagnóstico clave que ya se los voy a mostrar. Y luego ya en 2015 la FDA aprueba un tratamiento farmacológico para el control del apetito en pacientes con trastorno por atracón. Entonces, algo bastante nuevo que tenemos que conocer y reconocer. En el ciclo del trastorno por atracón, pues tenemos una ingesta excesiva de alimentos en corto periodo de tiempo, menos de 2 horas. Parece mentira que en menos de lo que dura una película, la paciente se puede acabar 2 pizzas familiares, 3 litros de helado, 4 fundas de papas fritas y 3 paquetes de choco chips. En ese tiempo es una carga exagerada y realmente atroz de calorías en una cantidad superior a la que comería cualquier otra persona en ese tiempo, y lógicamente empieza una sensación de pérdida de control sobre la ingesta que le lleva a la paciente a que esto se manifieste como un trastorno. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo y especificar la gravedad. En verdad, ahí como lo ven, es una mesa llena para una sola persona. En 2 horas se acaba todo esto, en menos. Entonces vamos a reconocer tanto la frecuencia como la severidad del trastorno. Encontramos una estratificación del diagnóstico en la que leve es cuando una paciente hace esto de 1 a 3 veces por semana. Uno dice, 1 a 3 veces por semana y aún es leve, es mucho. Por eso hay que empezar por ahí. Moderado, que tiene esto ya casi todos los días. Grave, que tiene a veces 2 atracones diarios. No solo es en la noche, porque también hay un síndrome de atracón nocturno. A veces aparece en el día y en la noche. Y lógicamente extremo cuando son más de 2 veces al día o 14 atracones a la semana. Nosotros trataremos de identificar a la paciente cuando está en el estadio leve. Se deben presentar al menos 3 de los siguientes hallazgos. Primero, comer más rápido de lo normal. Claro, en 2 horas no te avanzarías a comer eso en otra condición. Comer hasta sentirse disconfortablemente saciada. Ingesta de grandes cantidades sin hambre real, más bien con esa hambre emocional. Comer a solas por vergüenza. La paciente no se come esto delante de todo el mundo porque cualquiera la puede juzgar, la puede hacer sentir mal, entonces ella encuentra a veces cuando ya todos se fueron a trabajar o todos se fueron al colegio o todos se durmieron, ahí hace el atracón la paciente.
Luego presenta disgusto, depresión o culpa por estos patrones alimentarios y lógicamente la frecuencia de al menos 2 veces a la semana durante 3 meses, de 1 a 2 veces a la semana. Si tenemos 3 criterios, ya podemos determinar que esta paciente tiene síndrome de atracón. Se asocia realmente con otras comorbilidades, sí, con la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el alcoholismo y las adicciones. Les hablaba que esto normalmente viene de la mano de algo más, no viene solo, viene con algo más. Y la paciente pide más, come muchísimo y su refuerzo positivo es el placer, o sea, sienten placer al comer y coincide que hablamos de trastornos de conducta alimentaria y pasan las reinas. Así que espero que no tenga nada que ver. Y en cuanto a reforzadores negativos, alivio de la tensión. Claro, la paciente, como esto es una compensación, es como una adicción, siente placer y se siente en calma y tenemos ese refuerzo que realmente tenemos que tratar de controlar porque es un sistema de recompensa, son lo que se llama en psiquiatría y en diferentes manejos de trastorno del estado de ánimo y de la salud mental, bloquear esos sistemas de recompensa que hoy los estamos viendo que también existe la adicción a la comida. ¿Es así? El diagnóstico correcto se hace a través de una historia clínica, de evaluar el comportamiento de la persona en el acto de comer, tanto preguntárselo a la paciente como a sus familiares y acompañantes, notar la restricción alimentaria en tiempo, cantidad, calidad de los alimentos, encontrar momentos en los que se realizaron los atracones y si es que hay purga, ya lo vemos como otro diagnóstico. Siempre hay que contrastar información que aporta el paciente y la que aportan los familiares o las personas cercanas a él. A veces nos toca hablar de, digamos, fuera de récord, con los familiares, con el novio, con la mejor amiga, con alguien que nos pueda comparar esa información que la paciente nos dio. Entonces, no es que sea lo habitual, pero hay que tomar en cuenta que a veces toca hacerlo, no por desconfianza hacia la paciente, sino quizá porque ella no quiere que la juzguemos y que la etiquetemos y no nos estará contando siempre toda la verdad. La evaluación, lógicamente, de los pacientes con trastorno de conducta alimentaria se hace a través de antropometría, peso, talla, índice de masa corporal, con relación al famoso peso ideal y la evolución que esto ha cambiado en el tiempo, la composición corporal por bioimpedancia, hacer un electrocardiograma también es importante y los análisis de laboratorio en cuanto a biometría, evaluación de la función renal, hepática, electrolitos, vitaminas y minerales para ya determinar carencias o afectaciones. En niños y adolescentes necesitamos ajustar estos datos según las curvas y los percentiles o la desviación estándar de acuerdo a su edad, sexo, talla y raza. Los objetivos del tratamiento. Ya determinamos que tenemos un paciente con trastorno de conducta alimentaria, ahora tenemos que individualizar el tratamiento, ser realistas y adaptarlos al contexto y a la situación de cada uno. Objetivo, restaurar o normalizar el peso y el estado nutricional. No tenemos como objetivo un peso ideal. Olvídense que eso no va a pasar. Reducir o eliminar los atracones y la purga que existan y eliminar también en lo posible, minimizar la restricción alimentaria. Entonces, poco a poco. Educar patrones es lo más importante, promover ejercicio físico saludable, no tampoco llegar a los extremos, tratar las complicaciones que puedan venir asociadas a esto, conseguir ajuste social y confianza personal de la paciente para que minimicemos la reincidencia en estos problemas, tratar alteraciones conductuales y lógicamente apoyarnos con parte del psiquiatra o del psicólogo y prevenir recaídas. Esto es súper importante porque en más de 30% de los pacientes tenemos recaídas que pueden ser muy frecuentes a lo largo de su vida. Entonces hay que prepararse para eso y avisarle a la familia que esto puede volver a pasar. El manejo nutricional, facilitar la adopción voluntaria de comportamientos alimentarios que fomenten la salud y el bienestar. En el caso de las anorexias, mejorar la actitud, mejorar el comportamiento que tengan frente a la comida,
aclarar un patrón alimentario fuera de los mitos, porque existen muchos mitos en nutrición y hay que rompérselos todos, y lógicamente recuperar un estado nutricional correcto, no un peso ideal. En el caso de la bulimia, buscamos organizar las comidas adecuadamente, evitar largos ayunos para que no haya momentos de comidas copiosas y luego purgas, incorporar alimentos cada vez más saludables y buscar un equilibrio nutricional, porque lo que buscamos es no el peso era en anorexia. En bulimia lo que buscamos es equilibrio, porque a veces estas pacientes no tienen ninguna alteración del peso. Y en trastorno por atracón lo que intentamos es seleccionar correctamente los alimentos y sus porciones para que no coman esas porciones exageradas en algún momento, controlar sus calorías, pero en plan comida saludable, no comida dietética, mejor calidad, algo que genere más saciedad a mediano y largo plazo, incorporar la actividad física y mantener un peso razonable. Olvídense una vez más del peso ideal. ¿Qué necesitamos? Que la paciente se adhiera al proceso, apoyarla, que cada paso le acerca a la meta de objetivo, que valoremos el esfuerzo que ella ha tenido, no es que le vamos a estar alando las orejas en cada consulta, anticiparnos a las barreras que pueda tener, barreras en cuanto a exigencia laboral, académica, a una serie de condiciones que pueden ser detonantes de otro episodio de trastorno de conducta y celebrar sus triunfos. Lógicamente esto se logra, como todo en la vida, con organización, voluntad y disciplina. Y las recomendaciones finales para nosotros que vemos pacientes todos los días: detección temprana. Una vez que lo detectamos, no la dejemos ir. Apoyo familiar, de pareja, amigos, de quienes están al lado de ella para que ayuden en el proceso. Manejo multidisciplinario, dieta equilibrada, reordenamiento del ritmo de comidas, vigilar estrictamente sin que se sientan atacadas, hacer un seguimiento continuo y mantener la cercanía con esa paciente, que esa paciente se gane nuestra confianza y nosotros la de ella. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Dávalos, por la interesante presentación. No sé si existe alguna pregunta de los asistentes. ¿No? Bueno, en razón del tiempo, creo que vamos a continuar. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué criterios se consideran para ingreso hospitalario en una adolescente anoréxica? Sí, ahí es súper importante evaluar ya cuando queremos hacer la hospitalización a través de alimentación por sonda o alimentación que no se considera la óptima en casa. Necesitamos evaluar el peso, la composición corporal. En relación al peso, sí que tiene que haber una reducción del peso ideal menor a 25%. Tenemos que evaluar la presión arterial, la hipotensión va a ser uno de los factores, la frecuencia y la cantidad de alimentos que consumen al día, que sea menos del 50% de las recomendaciones nutricionales diarias, o sea que esa paciente no está comiendo, le diría yo, ni 600 calorías, y lógicamente que haya crisis en relación al estado anímico y que la paciente se niegue a seguir las recomendaciones. Eso más química sanguínea y evaluaciones adicionales nos va a ver obligados a mandar a la paciente al hospital y luego mantener una realimentación progresiva para que luego podamos seguir viéndola de forma ambulatoria. Listo, muchísimas gracias nuevamente, doctora Dávalos.